Las declaraciones de Anthony Blinken han dejado a más de uno boquiabierto. En este momento se refirió a Rusia con un tema de superioridad. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Y Blinken se volvió prorruso. Pues aunque parezca una broma, todo apunta a que el secretario de Estado estadounidense decidió dejar a un lado su discurso anti-Putin y aceptar que no hay otra opción para resolver esta crisis sino rendirse ante el líder ruso. Así lo demostró el funcionario de Joe Biden durante su intervención en el Foro Anual de Seguridad del Instituto Aspen en Suiza, en el que afirmó que Rusia logró encontrar formas de apoyar el trabajo de su industria militar, a pesar de las sanciones en su contra. De esta forma, Blinken admitió diciendo lo siguiente: también es cierto que los rusos han encontrado soluciones, particularmente en sus relaciones con Corea del Norte, Irán y desafortunadamente China, asegurando que estas alianzas lograron mantener a flote al ejército ruso. En este sentido, el jefe de la diplomacia del norte señaló que, si bien es cierto que las sanciones han ejercido presión sobre la economía rusa, Washington está cometiendo un error al creer que esta medida deterioró a Moscú. También añadió que China proporcionó recursos a la industria de defensa rusa y también exporta hasta el 70% de las máquinas, herramientas y el 90% de la electrónica al país, lo que permite al gigante euroasiático unirse al gigante de Asia en la construcción diaria de un mundo multipolar que le haga contrapeso a las conductas imperialistas de Estados Unidos y sus secuaces europeos. Es por ello que Blinken cuelga la toalla y en su discurso demuestra que el gobierno de Putin es superior y está en la capacidad de superar cualquier obstáculo que sus rivales occidentales le pongan en el camino. Esto lo confirmó el columnista polaco Andrzej Seniak, quien en su blog aseveró que el ritmo de desarrollo de la economía rusa es mayor que el de los estados occidentales que le han impuesto sanciones. Una verdadera vergüenza si tomamos en cuenta que el volumen de sanciones hacia Moscú sobrepasa la increíble suma de 15.000 diseñadas para ahorcar la economía y la industria petrolera y gasífera del país, su principal fuente de ingresos. Ahora bien, algunas de estas medidas han tenido éxito. Según Sesniak, Rusia, desde el inicio de las sanciones más duras, el país ganó alrededor de $30.000 millones como beneficio colateral de las acciones en contra del gigante euroasiático. Una de las incoherencias de esta guerra diplomática y financiera en contra de Rusia es que los importadores de los países occidentales recibieron menos bienes por un total de $256.000 millones, mientras que Rusia redirigió bienes a países amigos y ganó con ello unos $287.000 millones, logrando compensar los ingresos y recibir además unos $30.000 millones adicionales. Bueno, muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras hoy, Margarita? Perfectamente, Ivette. Un gusto saludarte desde acá, desde Buenos Aires. Y bien, viendo el panorama en la actualidad, resulta prácticamente imposible cualquier acontecimiento del escenario internacional sin hablar de eso, ¿no? Sin tener en cuenta lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre y lo que dicen también las autoridades más altas de la Casa Blanca, porque allí todos los días amanece una noticia que estremece a la potencia occidental, convulsiona la política o sacude los mercados. Y bueno, ayer la novedad fue la repudiable presencia, como ya tú sabes, de Netanyahu, dando un discurso ahí en el Capitolio que provocó un enorme rechazo a nivel mundial. Y se vio a decenas de miles de personas que protestaron en Washington por lo que calificaron un sionista israelí genocida que ordenó la criminal ofensiva que ha arrebatado la vida a más de 39.000 personas inocentes. Y lo lamentable, y aunque no raro, Ivette, es que es un asesino como ese de tamaña envergadura que se pasea impunemente por ese país occidental. Aunque no es de extrañar que haya sido recibido con los brazos abiertos ahí en el imperio de la injusticia que es Estados Unidos, que protegió
a un genocida que tiene orden de arresto incluso, que lo dictó, lo dijo la Corte Penal Internacional, y si hubiera justicia, como decíamos ayer en el comentario anterior, ya ese israelí hubiera quedado arrestado allí mismo, porque lo tenían a la mano, pero no pasó nada, como era de esperar. Y bueno, después de ese aborrecible discurso de Netanyahu, hoy amanecimos con el mensaje de Joe Biden, que por primera vez ante las cámaras, después de haber renunciado a su candidatura demócrata, pues ha mandado un mensaje a todo el pueblo estadounidense desde la Casa Blanca, y allí se mostró, yo te diría, con un cierto despecho por lo que dijo que la defensa de la democracia es más importante que cualquier título. O sea, no sé si notas que hay algo de despecho, de resquemor, porque tuvo que salirse de la carrera. Entonces fueron 12 minutos sentado ahí muy derechito en su escritorio en el Salón Oval, desde donde Biden dijo que ha decidido que la mejor manera de avanzar es pasar el testigo a una nueva generación, y es la mejor manera de unir a la nación, así dijo. Y es tiempo de nuevas voces, de voces más jóvenes. Por supuesto, había que darle el paso a los jóvenes. Él ahí estaba reconociendo que ya física y mentalmente no podía continuar. Y bueno, por supuesto que ratificó así, de paso, su respaldo a la candidatura de su vicepresidenta, la número 2, Kamala Harris. A este escenario se añade la reacción de Donald Trump al discurso de Netanyahu, donde dijo que Israel debe poner fin a la guerra en la Franja de Gaza lo antes posible. Y cuando él comentó su discurso, Ivette, en lugar de arremeter con la dureza que nosotros estamos acostumbrados a escuchar a Trump hablar de otros mandatarios, pues lo que él hizo fue decir que lo que quiere es que termine ya la guerra en Gaza y que lo haga rápido, que Netanyahu lo haga rápido, porque están siendo perjudicados con esta publicidad, o sea, los estadounidenses que están en carrera electoral como él. Así que según el republicano, Israel no es muy bueno en relaciones públicas, pero no pasó de ahí. Yo pensé que iba a ser más duro, con su verbo ácido como es Donald Trump, pero nada, así que trató muy suave, demasiado suave al genocida que tenía allí bajo cielo estadounidense. Y bueno, es en medio de este escenario que se inscriben las declaraciones del jefe de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en ese foro anual en Suiza al que se hace referencia aquí en el video, donde él ha reconocido que Rusia encontró las formas de apoyar el suministro de la industria militar, y ha logrado trabar ¿cómo decir?, reverdecer las relaciones con Corea del Norte, con Irán y por supuesto con China, y reconoce que hay sanciones que se ha puesto por parte de Estados Unidos contra Moscú, pero que esas sanciones no han dado ningún resultado. Así es que eso, no sé, me hizo recordar las sanciones, el bloqueo económico contra Cuba, que Barack Obama dijo que había que quitarlo porque no ha dado ningún resultado, que es obsoleto por completo. Sin embargo, terminó su gestión, se fue y dejaron el bloqueo sobre Cuba. Bueno, es solamente una comparación, pero bueno, para que veas que ellos mismos se dan cuenta de que tienen una política de sanciones como los grandes y dueños señores del mundo. Ivette. Así es, Margarita. De hecho, esta ha sido una reciente preocupación, porque no solamente Anthony Blinken se acaba de pronunciar con el tema de la imposición de sanciones, sino ya otros políticos en el mismo Estados Unidos han dicho exactamente lo mismo, economistas, analistas. Pues ya es una costumbre lo que se ha venido imponiendo en los países o en proceso de emerger, o países que no les gusta o que no les parece a Estados Unidos porque puede ser una amenaza
para su seguridad nacional, que es el emblema de batalla de todas las sanciones que ocurren a diestra y siniestra. Estados Unidos se ha tomado la bandera o el liderazgo de imponer unas sanciones que inicialmente estaban descritas en la Carta de Naciones Unidas como una especie de castigo a países que violaban derechos humanos o que no estaban de acuerdo con las políticas de democracia, de unidad entre las naciones. Ese era el objeto inicial. De mucho antes se ha venido trabajando las sanciones, los bloqueos y los embargos para frenar el crecimiento de ciertos países porque no están de acuerdo con estas líneas que dicta Estados Unidos. Le hace Rusia. Rusia ha estado en la mira de Estados Unidos desde siempre, pues digo siempre, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que fueron aliados, en la que al finalizar la guerra o ya finalizando la guerra, los tres grandes del momento, que era Churchill, cuatro grandes del momento, era Churchill, De Gaulle, Theodore Roosevelt y Stalin, estaban juntos en ese proceso y decidieron como organizar el mundo que quedaba después de la guerra. Más o menos eso fue. Rusia puso una gran cantidad de muertos, ¿cierto? Pero luego vino el fantasma del comunismo que aprovechó el señor McCarthy allá en Estados Unidos en los 50 y se volvió una persecución aterradora de cómo era Rusia y cómo nos iba a comer Rusia en todo el mundo. Rusia se iba a apoderar del mundo, el comunismo se iba a apoderar del mundo. Esto es historia básica que a mí me gusta mencionar estos hechos, Margarita, porque nos ponen en contexto y nos refrescan la memoria, porque mucha gente piensa que efectivamente Rusia es el coco, el enemigo, el monstruo, ¿cierto? Pero se les olvida la otra parte de la historia. Entonces, vienen todos estos procesos y, por ejemplo, con la crisis de los misiles en Cuba, que tú misma has narrado en varias oportunidades, hemos hablado de esas sanciones que impusieron incluso un poquito antes a Cuba y llevan todo este tiempo, 60 años ya cumplidos, que no ha sido posible levantar porque llega un gobierno, llega el otro y sigue bloqueando, sigue bloqueando. A Rusia le hicieron lo mismo desde hace tiempito atrás, 2014 para acá, empezó esa presión más fuerte, ya llevan 15 paquetes de sanciones, que es aterrador, porque le han bloqueado absolutamente todo lo que a ellos se les ocurre, pero pasa una cosa, Rusia no se dejó amilanar, y en lugar de quedarse sentado esperando a ver cómo podía sobrevivir, pues dijeron, vamos a trabajar con los recursos que tenemos y con los amigos que tenemos. ¿Qué hace Rusia? Pues fortalecerse, fortaleció su industria militar, que ha sido el estandarte pues, de su economía en este momento, militar obviamente, fortaleció la producción de cereales, fortaleció su industria petrolera y gasífera, a pesar de la voladura del Nord Stream, Margarita, dentro de todo este tema de la guerra de Ucrania, que desconectó a Rusia de Europa en el suministro de gas y el comercio, y sin embargo, Rusia sigue recibiendo recursos por compra de gas y por compra de petróleo. Entonces, lo que han hecho fue fortalecer a esa gran nación de la que hablamos, de que pasó de ser ese país que después de la Guerra Fría, después de la Cortina de Hierro, quisieron tener aislado con obsolescencia. En algunas películas se ven esas imágenes de un país sombrío, oscuro, ¿cierto? Como allá, como pobrecitos ellos, y resulta que hoy en día tú ves otra Rusia con otro tipo de comercio abierto al mundo, abierto a mejorar la economía de otros países y obviamente asociado con China, con Irán, con Corea, con India, cosa que no le gusta mucho a Occidente porque los llaman
el eje del Exacto. mal, Margarita. Vamos a ver Así el es. siguiente video que Veamos. tenemos para hoy. Que todas las sanciones antirrusas impuestas por la Unión Europea resultaron ineficaces y no lograron socavar la economía rusa. Contrariamente a los planes de la Unión Europea, que según palabras del gobierno ruso seguirá incluso abasteciendo a los mercados mundiales con recursos energéticos, fertilizantes y alimentos. También el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, expresó que las sanciones contra Rusia fueron uno de los factores claves que contribuyeron al desarrollo de la economía de su país hasta alcanzar récords nunca antes visto. De acuerdo con Siluanov, Rusia aprendió a superar situaciones difíciles gracias a la política monetaria y presupuestaria. Resaltó que esto es lo que creó las bases para la estabilidad del país cuando la economía mundial atravesaba las situaciones más difíciles y turbulentas. En ese sentido, el líder ruso recordó que después del inicio de la operación militar especial en Ucrania, los países occidentales intentaron quebrar la economía rusa hasta ponerla de rodillas. Pero esto no sucedió. Al contrario, los mismos organismos financieros internacionales bajaron su cabeza y admitieron también que los números de Rusia están por las nubes y que el país logró esquivar con inteligencia el bombardeo inclemente de Occidente. Así lo destacó el Fondo Monetario Internacional, que en un informe bajó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para Estados Unidos y mejoró su pronóstico para China y mantuvo igual al de Rusia. Para algunos analistas, que un organismo dominado por Occidente colectivo y comprometido con la agenda global del oeste solo muestra que la caída del crecimiento económico de los países occidentales puede ser incluso aún mayor de la que expresa el ente financiero. Al igual que lo hacen cuando manipulan los números de las bajas en conflictos como el de Ucrania o el de Medio Oriente. Los organismos como el Fondo Monetario o el Banco Mundial suelen maquillar la realidad económica de sus jefes y subvalorar el crecimiento de las economías emergentes. O de aquellos países que están fuera del radio de acción de las garras de las potencias occidentales y que terminan dando cátedra de resiliencia y transparencia en el manejo de sus economías. Lecciones que el secretario Blinken y su todavía jefe de la Casa Blanca deberían aprender después de 4 años de continuos fracasos diplomáticos que ayudaron a provocar la actual crisis política estadounidense que terminó con la renuncia de la candidatura presidencial de Joe Biden. Y poner contra las cuerdas su legado como presidente, considerado desde ya como uno de los peores de la historia y el más caótico y fracasado en términos del manejo de su política exterior. Mira, yo te digo algo. Acá hay muchas cosas de las cuales se puede dar opinión con respecto, sobre todo, a la gestión que ha realizado Anthony Blinken en este mandato de Joe Biden que va a terminar en enero del 2025. El tema es que Blinken prácticamente es el que ha hecho todo el trabajo internacional en lugar de Biden. ¿Cuántas veces no vimos a Blinken en Ucrania llevando armamento, entregándole a Zelensky las cosas allí y metido en todos los lugares? La verdad que la gestión del hombre ha sido intensa, pero es bueno que él haya podido reconocer que las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos a Rusia no han servido para nada, porque Rusia sigue buscando forma de sortearla y de mantener su posición, sobre todo en el conflicto frente a Ucrania, porque esas sanciones que le han impuesto a Rusia, no solo Estados Unidos, sino también los aliados de la Unión Europea, de la OTAN y demás, y otros países, en respuesta a la operación esa en Ucrania, han sido una medida para presionar a Putin, porque todos sabemos que eso ha sido así, aunque su impacto real todavía no se puede medir del todo, pero por lo menos en lo que en cuanto a importación de chips avanzados, a pesar de las restricciones que le pusieron a Rusia, logró importar más de 1.000 millones de chips avanzados fabricados en Estados Unidos y en Europa. Así que fue una burla tremenda a esas sanciones que le han impuesto. Son componentes cruciales para la tecnología militar, no nos olvidemos de eso, Ivette.
Y además, en cuanto a la cuestión financiera, las sanciones han apuntado a la infraestructura central del sistema financiero ruso. Ya hemos abordado en otros momentos todas las estratagemas que han hecho con los activos rusos, que han congelado en los bancos rusos y, bueno, los activos sobre todo de los dos mayores bancos rusos, el Sberbank y el VTB Bank. Además, han buscado excluir aún más a Rusia del sistema financiero mundial. Es un modus operandi de los Estados Unidos que la verdad que no, ya es de manual. Donde quiera ellos quieren aplicar eso mismo. Cuando algo no les sale bien o alguien no se le arrodilla, ellos aplican una sanción económica porque el tema es querer asfixiar, eh, asfixiar al país del que se trate. Y ver. Así es, Margarita. Mira que ahora que me hablas del tema de los activos rusos, recordemos que se bloquearon estos activos por un valor de 300.000 millones de euros, ¿no? Que desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania. Y unos 200.000 millones de euros de inversiones rusas están inmovilizadas en las cuentas del Euroclear, que es uno de los más grandes sistemas de compensación y liquidación de valores financieros en Europa. El G7 pues acordó que se le iba a proporcionar a Ucrania para fin de año 50 millones de dólares en préstamos, pero que serían reembolsados con los rendimientos de los activos congelados de Rusia. A la fecha, la Comisión Europea prohibió cualquier tipo de negociación con este tipo de activos, ¿no? Con otros negociadores. Entonces, la idea es que personas físicas y jurídicas de la Unión Europea tendrían prohibida su participación en un intercambio de activos debido a que esto es una, ¿cómo se dice? Donde están los activos congelados, que es la NSD, es una institución financiera que es no bancaria, es un depositario de esos valores. Entonces, no pueden hacer esos negocios, pero ellos sí pueden disponer como quieran del asunto. Recientemente, Margarita, le preguntaron a Donald Trump en una entrevista con Bloomberg qué pensaba de las sanciones unilaterales, ¿no? Al referirse a la posición de Estados Unidos con los conflictos en Taiwán y China y entre Ucrania y Rusia. Y él dijo que definitivamente no le gustaban. No sé cómo es el tema porque es que Trump en su gobierno anterior le metió todo lo que pudo a China, ¿cierto? Así es. Pero ahora dice que no. Abandonar el compromiso con Taiwán representaría un cambio dramático en la política exterior de Estados Unidos, pero Trump, y lo mismo con Rusia, con Ucrania, perdón, tanto como suspenderle la ayuda a Ucrania, pero Trump parece dispuesto a alterar radicalmente los términos de estas relaciones. Esas fueron las palabras que utilizó el portal de Bloomberg en esta entrevista. O sea, no lo decimos nosotros, no lo dice un medio por allá pro-ruso, ni mucho menos lo dice Bloomberg. Dice, no, Trump no está de acuerdo con esto y por eso tanto Ucrania como la OTAN están muy angustiados de que llegue este hombre porque se le va a acabar la dicha en ese sentido. Se está recurriendo a una coacción por la fuerza, dijo Vladimir Putin, y obviamente esas sanciones unilaterales es algo que no debe ser y se considera, ellos lo consideran como un chantaje, Margarita. Pero Así claro, que no hay de otra. Blinken no le quedó de otra que aceptarlo, o sea, es que no puede hacer otra cosa. A Blinken le corresponde es mostrar lo que sí. está en el escenario. Eso es, él no puede decir otra cosa. Y te digo algo, a pesar de todas esas sanciones que le ha impuesto Estados Unidos y toda esa presión financiera sobre la economía rusa, ellos han demostrado una resistencia a prueba de fuego.
Y, por ejemplo, el crecimiento económico. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional está prediciendo que ya Rusia va a tener un crecimiento económico de 3,2% este año, superando a cualquier economía avanzada. Y aunque los precios se sabe que allí han aumentado y hay algunos productos que están escaseando en las tiendas, en los supermercados rusos, pero bueno, todo eso se debe a que están en una ofensiva militar que ya lleva más de 2 años y unos meses en esta cosa. Pero además de eso, los rusos han podido diversificar sus mercados en respuesta a las sanciones occidentales y la economía de guerra movilizada ha sido el motivo por el cual ellos han logrado transformar su economía para resistir a las sanciones con el tema del gasto militar, porque se sabe que es un gasto récord, pero a pesar de eso el país ha adoptado medidas para afrontar condiciones extremas como las que por supuesto, se generan de una operación militar como la que está ocurriendo en Ucrania. Y te voy a dar digamos, una noticia, todavía no, vamos a decir que está en desarrollo, todavía no tengo los detalles, pero en cuanto los encuentre o me entere, te digo, está llegando a Cuba otra nueva flota de barcos rusos y están temblando de nuevo en el imperio a 90 millas de las costas cubanas. Ya empiezan de nuevo las especulaciones, las elucubraciones, el pánico, el fantasma de la Guerra Fría, de los misiles, de las bases militares. Eso ahora está sucediendo. Así es que van rumbo a Cuba nuevos barcos rusos. El motivo, lo que llevan, todavía no tengo el detalle, pero creo que en próxima emisión podremos dar detalles más precisos acerca de esto, porque no creo que ya se trate de una visita de intercambio de marinos con el pueblo cubano, como sucedió con el sumergible, ¿cómo se llama? El submarino y los barcos de guerra que visitaron hace muy poco la bahía de La Habana. Y que la gente hizo cola, fila de horas y entró y lo vio todo y no era como decían los vecinos del norte que estaban llevando ahí armas atómicas para emplazarlas en Cuba. Bueno, ahora no sé qué van a decir esto, por eso te digo, vamos a esperar un poquito más y ya tendremos detalles de esta novedad. Yo creo Pues que por nada. mi parte, si hay algo más, si No, no, pues que con la noticia que das tú, Margarita, pues nada, ellos se ponen manos a la obra. Acuérdate que se están ponen a ahí temblar, listos, sí, a listos a temblar. hacer inversiones en Rusia, perdón, en Cuba. Está el tema de la refinería. Ellos deben estar ya de una organizando todo para arrancar el trabajo. O sea, es ya. Y obvio, Lo eso que ha es la causado. refinería, perdón, lo que es la refinería rusa en La Habana y la fábrica de automóviles chinos en El Salvador, ya tienen ahí para alarse los pelos y rabiar. Total. Bueno, ya Biden está como entregado. Ahora el que se debe estar preocupando y debe estarse cocinando por dentro es el que ya da por seguro, se da a sí mismo por seguro que se va a sentar en el sillón de la Casa Blanca, Donald Trump. Así que Así es. ya debe estar inventando cómo mandar dardos, como él sabe, con su histrionismo y su violencia verbal, a atacar a los demás que están tratando de salir a flote de productos precisamente del bloqueo que ha impuesto Estados Unidos, por lo menos a Cuba. Así es, Hasta acá Margarita. creo que hemos abordado a grandes rasgos este tema. Blinken hablando positivamente de Rusia, bueno, en cierto modo, reconociendo la interesa, el poder de solución y de saber sortear los obstáculos y burlar las sanciones que le pone el propio Estados Unidos a la potencia rusa. Así es que
Muchas gracias por el tiempo que nos han dispensado. Seguramente Ivette va a dar detalles de algo más, de la invitación a que se sumen a la familia de Prensa Alternativa, y seguro hay una frase para el día, ¿no? Claro que sí, Margarita, como siempre, invitar a nuestra audiencia que siempre nos acompaña, que siempre está pendiente de nuestros análisis, algunos que gustan, otros que de pronto no tanto, pero participan de manera respetuosa y activa en estas redes. Los invitamos a que se sumen, a que se suscriban, a que formen parte como miembros del proyecto de la Patria Grande, porque vienen cosas muy buenas para los miembros. Así que nada, los dejo con la reflexión del día. En otras palabras, defender la democracia implica destruir la independencia del pensamiento, lo dijo George Orwell. Así pues, los dejamos por hoy y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.